Senador, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Año interesante desde lo político. A ustedes que les gusta la política, este es su año. Es un lindo año. Están ¿no? en su salsa, como se dice habitualmente. Es un lindo año. Esperemos, ¿no?, de que transite una campaña en un marco de convivencia y respeto, ¿no? Porque puede presentarse como una campaña bastante sucia, ¿no? La presidenta el otro día, en el mismo acto de presentación de la totalidad de los compañeros, planteó, ¿no es cierto?, el hecho de los ataques, que aquellos mismos ataques, la cual ella está siendo objeto, y vamos a tener que tener la templanza para soportar los agravios, y que devolver a cada agravio, a cada injuria, con una decisión, con un acto de gobierno, con una propuesta. ¿Ese mismo temor usted lo siente también aquí en Neuquén? ¿O estamos hablando de otra cosa, senador? Estamos hablando de una campaña nacional, donde creo que el primer punto a determinar cuál va a ser la conducta de la gente es el travestismo, ¿no? Cuando ella dice, esto es lo que somos, esto es lo que pensamos y esto es lo que proponemos. Desde el año 2003 en adelante, la única fuerza que mantiene uniformidad, constancia, identificación en el tiempo y fundamentalmente propuestas consecuentes es el Frente para la Victoria. Cuando vemos ahora la serie de uniones circunstanciales electorales que se están produciendo, alarma eso, y máxime cuando los mismos referentes manifiestan de que en realidad nos estamos juntando hasta octubre, después de octubre vamos a ver qué pasa. Eso sí creo que no le hace bien a la política, ¿no? Porque una campaña debe ser el momento en el cual los candidatos tengan la oportunidad de discutir qué propuestas llevan para con la gente. Senador, acá hay un dato muy claro que siempre se dijo que la Presidenta de la Nación es quien va digitalizando los candidatos en cada una de las provincias, en su mayoría. Y en esta oportunidad ha digitalizado que Marcelo Fuentes siga o se presente otra vez a consideración del voto popular para ser elegido en octubre o no para representar los destinos del Frente para la Victoria como senador de la provincia del Neuquén. ¿Es un halago para usted que la presidenta diga, usted va a seguir? Creo que primero es para todo militante político, es un reconocimiento, pero fundamentalmente uno está dispuesto y entiende que debe ocupar el lugar, ¿no es cierto?, que le indiquen. Porque siempre en esto, y sobre todo se lo digo a los más jóvenes, en la política caben perfectamente, o sea, las ambiciones personales forman parte de la propia naturaleza del ser humano. Entonces, en política es lógico que algún compañero crea que tiene más méritos o que debe ser reconocido o debe figurar. Lo que no tolera y no debe tolerar la política son los proyectos personales. Una cosa es la legítima ambición personal y otra cosa es cuando uno expresa proyectos personales distintos al conjunto. Si la Presidenta le hubiese pedido que se vaya, se iba, si le hubiese lo pedido... Lo manifesté permanentemente, que siempre cuando había algún contacto con los medios me preguntaban, simplemente decía que en esta coyuntura, en este momento político, era la conductora, la señora Presidenta, quien iba a determinar qué hombres y qué mujeres iban a ocupar qué lugares. Y el lugar que ella indicara, con sumo orgullo, honor, uno lo asumía, ¿no? ¿Y por qué cree que la Presidenta lo eligió otra vez? ¿Qué hizo usted para que la Presidenta lo eligiera otra vez? No, creo que hay fundamentalmente, tiene que ver en particular con la temática en la cual, y las batallas, la presencia de uno es muchas veces, no es simplemente la presencia en lo territorial, sino también la presencia en el debate de los temas centrales de la Argentina. Tuve el honor de ser miembro informante del proyecto de recupero de la soberanía energética con la expropiación de YPF, el proyecto que fue ley posteriormente de nacionalización de la aerolínea de bandera. Es decir, ha habido el proyecto, por un lado, respecto al proceso de democratización de la justicia. Es decir, ha tocado roles en el debate que calculo que ha valorado la Presidenta, que ha cumplido conforme a lo que se esperaba. ¿Por qué no se dio el tema de la reforma judicial?
El tema de la reforma judicial, primero y fundamental, creo que hemos logrado poner en escenario un debate que no existía. Si recordamos hace 4 meses o 5 meses como máximo, cuando el presidente de la Corte, Lorenzetti, del Encuentro Nacional de Magistrados en Mendoza, decía de que el Poder Judicial estaba más unido que nunca y que esta era una gran familia, al día de hoy evidentemente ha pasado mucha agua debajo del puente. Primero y fundamental, que lo que entiendo que debe entenderse con claridad es que si algún mérito tenía la reforma del año 94, era la extensión del principio de la soberanía popular. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo. Antes el presidente lo elegía el colegio electoral. La reforma del 94 instituye el voto directo para elegir presidente. Es decir, avanza en la democratización del Poder Ejecutivo. Antes del 94 los senadores los elegían las legislaturas provinciales, era un sistema indirecto de elección. La reforma del 94 avanza en la expresión del voto directo para elegir los senadores. Es un avance en la democratización del Poder Legislativo. Ahora, cuando a la Corte le toca interpretar respecto al voto universal, respecto al voto directo de la ciudadanía en la designación de los funcionarios electivos públicos nacionales que van a ser los consejeros, ahí opta por expresar a la corporación y entre el voto universal opta por el voto calificado. Es decir, expresa 3 desprecios esa sentencia. El primero, el desprecio al principio de soberanía popular, que es el rector, es el vértice interpretativo junto con el principio republicano en nuestra estructura, en nuestra manda constitucional. El segundo desprecio a la soberanía del Poder Legislativo. No le corresponde al Poder Judicial legislar vía negativa, y especialmente en esta cuestión donde con toda claridad la manda del artículo 114 dice: delega en el Congreso de la Nación para que con ley especial determine el número y la forma de ser elegidos los consejeros. Es decir, esa delegación expresa, la Corte la desconoce, subestimando la autonomía del Poder Legislativo. Y lo que no es menor, creo yo, y muy grave también, es el desprecio de la Corte por la política. Cuando la política, en su interpretación para justificar lo que hace, cuando la Corte dice de que los consejeros estén incluidos en listas partidarias, implica un peligro de contaminación, es decir, el desprecio por los partidos políticos y por la política. Cuando nuestra Constitución, con toda claridad, quienes intermedian, quienes tienen el monopolio de la representación popular, son los partidos políticos. ¿Cómo se prepara para las próximas elecciones? Fundamental, Primero acompañando las PASO. Fundamental las PASO. Para nosotros, es decir, a diferencia de otras fuerzas políticas, las PASO no significa para nosotros el dramatismo interno que para esas fuerzas... interna, entre comillas. Para esas fuerzas políticas. Es decir, pero para senadores, porque ya para diputados puede que sí. No tanto, porque esas fuerzas políticas yo creo que están discutiendo. Cuando usted ve la situación del movimiento del partido provincial, usted se va a dar cuenta de que hoy las elecciones de este año significan mucho de cara al 2015. Para nosotros no, para nosotros significa mucho más en torno al acompañamiento a la presidenta, porque no estamos resolviendo internamente cuestiones de confrontación vía 2015. Vía 2015. Entonces creo, y por un lado, la primera etapa de todo esto es el contacto con la militancia, es decir, la presidenta ha llamado a los hombres y mujeres de la militancia política, del kirchnerismo, a trabajar con intensidad, y es lo que vamos en una primera etapa a realizar junto con la compañera de fórmula, Río Seco, junto con Bertoldi, que es la recorrida en la provincia, tomando contacto con ese núcleo histórico permanente, que tiene que ver también con otra cosa, no solo con la constancia del Frente para la Victoria, sino con que históricamente el peronismo, en todas las localidades de Neuquén, el peronismo históricamente tiene siempre algún grupo de compañeros, y creo que corresponde además un reconocimiento a esa constancia, ¿no? Usted habló en algún momento de un clima destituyente y de odio, dijo, como en el 55. Eso se lo atribuye al momento que estamos viviendo desde
la corporación, como le llaman desde el Frente para la Victoria, desde la oposición también, que están armando... ¿A qué se refiere cuando dice que es un clima destituyente y de odio como en el 55? Porque hay una edificación en función de... Yo creo que hay una constante, es toda vez que un gobierno popular extiende derechos o pone límites a privilegios, aquellos sectores que se consideran afectados por esa medida se abroquelan y golpean despiadadamente a lo largo de toda esa historia. Es decir, es lo que llamamos la democracia tutelada. Hay sectores que permiten la democracia siempre y cuando el ejercicio de la soberanía popular no ponga en peligro lo que ellos entienden que son, ¿no es cierto?, sus privilegios o lo que es el núcleo de su poder. ¿Eso cómo lo corregían? Lo corregían mediante el golpe de Estado. Es muy sencillo. Cuando el gobierno del general Perón avanza en el proceso de redistribución de la riqueza por sobre la media de la renta que están dispuestos a tolerar, golpe militar correctivo. Cuando el doctor Ilía avanza con el tema, ¿no es cierto?, no solo de los contratos petroleros, sino fundamentalmente el tema de los medicamentos, y afecta esa expectativa, golpe militar. Como las condiciones ni en el país ni en la región hoy son propensas para eso, los mecanismos de tutela son de otra naturaleza. Institucionales, golpes institucionales, el caso de Paraguay, con Lugo, la destitución de Lugo en un juicio exprés de escasas horas, o mediante sentencias judiciales. Es decir, ese sistema de control difuso de constitucionalidad, que tiene que ver en la historia constitucional con ese prejuicio o preconcepto que los sectores dominantes tenían sobre las posibilidades de desborde por parte de las asambleas populares, magnificado por el terror de la Revolución Francesa, esta institución nacida fundamentalmente en la Constitución norteamericana y que Alberti copia, da una herramienta que es ese control difuso de constitucionalidad. Entonces, toda vez que se va a avanzar en algo, los sectores más conservadores de la justicia son los que ponen un límite. Si eso a usted le suma la concentración mediática, la campaña, ¿no es cierto?, que esos medios desarrollan, usted se va a encontrar que hay un clima, no va a ser la primera vez, recordemos la imagen en medio de la 125 de Grondona, con el presidente de la sociedad rural, anunciando el fin de época y guiñándose el ojo en torno a que va a haber cambio, a la espera de un golpe institucional. Y uno lo ve en ese clima que está fogoneado por estos sectores. Es decir, sectores conservadores se abroquelan para defender sus privilegios. Y en la medida en que una política apunta a extender esos derechos, esto es lo que sucede. ¿Por qué tiene que ganar el Frente para la Victoria? ¿O por qué tiene que ganar las próximas elecciones la presidenta Cristina Fernández? O sea, no sé si está bien la pregunta. ¿O el Frente para la Victoria o la presidenta Cristina Fernández? Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, por un problema de salto cualitativo. Es decir, hay una década, entendemos que hay una década ganada, entendemos que todas estas medidas deben ser institucionalizadas, creemos que no hay retrocesos sobre la estatización de los recursos previsionales. Recuerde usted cuando los debates se producen, que íbamos a estafar, a no pagar a los abuelos, es decir, poder avanzar en ese terreno, la asignación universal por hijo, la expansión del mercado interno, la protección del trabajo, si son todos hitos que han costado mucho, mucho. Vuelvo a decir, yo no me canso de repetir, nunca en la historia, no solo de la Argentina, sino de cualquier lugar del mundo, los avances populares no son producto de sentencias judiciales ni de consejos de sabios, son producto de la lucha popular. Y yo creo que hay un proceso en nuestro país de recupero en una crisis que fue terminal, la crisis del 2001-2002, que posibilita el desembarco, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina, y es necesario que en estas elecciones intermedias tenga el acompañamiento necesario para poder continuar con esas políticas. Senador, gracias por visitarnos. A ustedes, muchas gracias. Muy amable. Tras el corte, Pablo Bongiovanni, el ganador de las elecciones del domingo pasado en la ciudad de Neuquén.
¿Querés vender o comprar tu auto? Ingresá a www.buscomotores.com, el único portal de compra-venta de autos usados y 0 kilómetros de la región. La Ruta 17 es sinónimo de igualdad de oportunidades. El gobierno provincial continúa uniendo y desarrollando toda nuestra provincia. Porque hoy, gracias a la nueva Ruta Provincial 17, estamos diciéndole sí al turismo, al comercio, a la industria. Pero ante todo, estamos diciendo sí a una mejor calidad de vida a todos los vecinos de Añelo, Cutralcó, Plaza Winkle y Picún Leufú. Y eso es muy bueno para todos los neuquinos. Jorge Zapag, gobernador, gobierno de la provincia del Neuquén. Los neuquinos estamos empezando a consumir lo que estamos produciendo y eso es muy bueno. Actualmente, los neuquinos consumimos 16 millones de kilos de carne vacuna por año, que llegan a nuestra provincia de diversos lugares. Hoy estamos trabajando para que una parte importante de esta producción se realice en el territorio provincial, generando empleo, desarrollo y sobre todo tener la capacidad de ser una provincia autosustentable. Jorge Zapag, gobernador, gobierno de la provincia del Neuquén.